Ya, muy buenas tardes, mi amada hermana Barbarita, mi amada hermana Gisela, Lucas, si está por ahí, mi amado hermano Martincito, con su mamita, nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Audita, nuestra hermana Angélica, ¿ya? Le damos gracias al Señor porque una vez más, ¿no es cierto?, estamos reunidos para estudiar la palabra del Señor, para aprender un poquito más, ¿no es cierto?, de lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia. Ya estamos llegando casi al final de este lindo estudio del libro de Apocalipsis, ¿ya? Hoy día iniciamos el capítulo 21, estudio del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Les recuerdo, ¿no es cierto?, que todos estos videos están siendo grabados y nuestra hermana Barbarita lo está subiendo, ¿no es cierto?, a la plataforma de YouTube. Ahí está haciendo todo grabado. Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, porque nunca tenemos que olvidarnos que separados de Jesucristo nada somos, sin el Espíritu de Dios no podemos entender la Biblia. Amén. Así que le invito a orar. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, te doy, Señor, las infinitas gracias. Te damos, Padre, las infinitas gracias, junto a mis amados hermanos y hermanas, Señor, todos los que aquí estamos, Padre Santo, reunidos para estudiar y aprender más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que en este momento, Padre, nos reunimos con el único fin de estudiar más de tu palabra bendita, aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios amado, a permanecer fieles a ti, abre nuestro entendimiento, y muchas gracias, Señor, por este alto honor y este alto privilegio que nos das de poder estudiar y escudriñar tu palabra bendita. Gracias, Dios amado. Gracias, Rey del Cielo, por todo lo que nos brinda y nos da. En esta tarde, en esta noche, recibe la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu dulce Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ser enseñados por ti. Que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, o ya la Biblia debería estar abierta, ¿no es cierto? Ustedes ya me conocen, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, ¿no es cierto? Tenemos dos párrafos. Hoy vamos a estudiar el primero, ¿ya? El primer párrafo que dice cielo nuevo y tierra nueva, desde el versículo 1 al versículo 8. Ese es el primer párrafo. Y el segundo párrafo es más largo, ¿no es cierto?, lo que es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, del versículo 9 al 27. Ahí estamos en Radio Aliento. Ya, entonces, como ya, hermanos queridos, hermanas queridas, como ya estamos prácticamente igual que Radio Aliento, ¿no es cierto?, ya los días miércoles no nos vamos a juntar. Ya los días miércoles, a partir de ahora, no nos vamos a juntar, solamente los días viernes. Solamente los días viernes y los días domingos, obviamente. ¿Ya? El miércoles ya, ¿no es cierto?, no nos vamos a juntar porque ya hemos ganado harto tiempo y hemos avanzado pero muy bien. Todos los estudios bíblicos, nuestra hermana Barbarita, ¿no es cierto?, lo está subiendo ahí a YouTube. Faltan algunos, uno que otro por ahí, bueno, ya los vamos a subir también, no hay problema. Y vamos a hacer los estudios bíblicos solamente los días viernes, ¿ya? Y el día domingo nuestra reunión dominical, ¿no es cierto?, donde todos alabamos, bendecimos el nombre del Señor. Este domingo, si Dios así lo quiere, nos va a compartir la palabra nuestra amada hermana Cecia Valdebenito, de Panguipulli, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, damos gracias al Señor porque podemos estudiar su palabra bendita, ¿ya? Entonces, los días miércoles, a partir de ahora, ya no vamos a tener estudio bíblico. Los días miércoles no, solamente el día viernes. Hermano, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con los siguientes estudios bíblicos? ¿Va a venir a un nuevo título? ¿Estudios? Después, claro, después seguimos, claro, vamos a seguir estudiando 1.800.000 millones de conocimiento que hay en la palabra de Dios, Martín. ¿Qué tienen en mente? Vamos a estudiar, al igual que en Radio Aliento, vamos a tratar de irlo haciendo paralelo, vamos a estudiar el día del Señor, el día de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después vamos a estudiar después el libro de Daniel y así.
los profetas menores, de aquí hasta que Jesucristo nos venga a buscar. Ya. Perfecto. Bien, muy bien. A ver. A ver, hermana Angélica, ¿me escucha? Hermana Angélica, ¿me escucha? No, ya. Barbarita. Barbarita. Ya. Presente. A ver. Ya. Entonces, vamos abriendo la Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 21. Yo sé que ustedes ya, como buenos estudiantes de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, ya la tienen abierta. Ahí vamos, capítulo 21. El capítulo 21 tiene 2 párrafos. El primer párrafo, que vamos a verlo hoy día, Apocalipsis capítulo 21, ¿no es cierto?, cielo nuevo y tierra nueva. Y el segundo párrafo nos habla de la nueva Jerusalén. El primer párrafo, por así decirlo, ¿no es cierto?, va del versículo 1 al 8. Y, ¿no es cierto?, el segundo párrafo, que es más largo, va del versículo 9 al 27. Ya, ese a lo mejor nos va a tomar 1, 2, tal vez 3 días viernes, ¿ya? Días viernes. Estábamos tomando el día miércoles también para apurar un poco más la causa, pero ya ahora vamos bien con respecto a Radio Aliento, porque yo trato para no repetir lo mismo, trato de ir, ¿no es cierto?, más o menos a la par con el estudio de Radio Aliento. Entonces, hermano, ¿sí? Entonces era como para alcanzar a Radio Aliento, por eso hacíamos los miércoles también. Correcto, para nivelarlo un poquito más y para que el estudio no tenga que repetir todo de nuevo, pues Barbarita. ¿Ya? Ay. Como nosotros lo estamos grabando, gracias a Dios, en Radio Aliento voy un pelito más adelante, pero ahora ya con esto ya los vamos a alcanzar. Bien, vamos a pedirle a nuestra hermana Barbarita entonces que lea despacito, sin apurarse, respetando los puntos, los comas, los puntos seguidos, punto aparte, etcétera, del Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 8. Ahí vamos a trabajar hoy día. Hermana Barbarita, Dios le bendiga. No, espera un poquito. ¿Esperamos? El Luquita, que el Luquita me esperara, que me estaba hablando. Ya. Cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Muchas gracias, hermana Barbarita. Dios le bendiga. Bien. Entonces, aquí, como ya terminamos el juicio del gran trono blanco, por así decirlo en forma cronológica, ¿no es cierto?, se produce la segunda venida del Señor Jesucristo, se produce la famosa guerra o batalla de Armagedón. Luego el Señor, ¿no es cierto?, le pasa la cuenta ahí al pueblo de Israel, es decir, les pasa la lima, una escofina bien dura, y también a todas las naciones, juicio de Israel y juicio de las naciones. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, se establece el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, termina el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿ya? Y se establece el juicio del gran trono blanco. Ese juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación, porque es para los pecadores, eso lo vimos en la hojita,
cuando nos iniciamos, ¿no es cierto?, los estudios ahí en junio, si no me equivoco fue un día viernes 19 de junio, ¿ya? Cuando iniciamos, ¿no es cierto?, los estudios ahí en la hojita, vimos todo eso, pero hoy en día ya lo estamos viendo con un poco más de detalle. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, que es un juicio para los pecadores, ya ahí el Señor, ¿no es cierto?, una vez que termine ese juicio, que sea juzgado el último pecador, comienza, por así decirlo, en forma cronológica, por así decirlo, la eternidad. Capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis son referentes, apuntan a la eternidad o al estado eterno, ya al estado eterno. Ya no es reinado milenial, ¿no es cierto? Cuando el Señor va a gobernar en esta tierra ahí por 1000 años, Satanás va a estar atado en el abismo, ya los que le gustan los gatos van a tener un tigre, ¿no es cierto?, un león, los que le gustan los perros van a tener un lobo, etcétera, ya no, eso ya pasó, ya, esa parte ya pasó, el reinado milenial del Señor Jesucristo que es la tierra. Pasó el juicio de los pecadores, que es el juicio del gran trono blanco, ahora viene, ¿no es cierto?, la eternidad, el estado eterno, ¿ya? Y aquí en el estado eterno no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Ya vamos a ir averiguando por qué. Entonces, Juan en el capítulo 21 comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Ya? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, Juan, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le reveló, le mostró que el Señor va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque este primer cielo, o esta tierra que nosotros conocemos, la que vivimos hoy en día aquí, fue contaminada, ensuciada con el pecado, con la rebelión de Satanás y con la desobediencia del hombre. Por lo tanto, Dios no puede trasladarse, ¿no es cierto?, con la Nueva Jerusalén, como trono universal de todo el universo, ¿no es cierto?, va a ser esa ciudad. El Señor no puede y no va a poder nunca, ¿no es cierto?, cohabitar con el pecado, coexistir con el pecado, nunca, 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 jamás. La santidad de Dios, ¿no es cierto?, ya exige que el pecado sea castigado, y Dios no puede cohabitar con lo humano, no puede, porque Él es 3 veces santo. Ya, Jesucristo es distinto, porque Jesucristo se hizo ser humano, y Él cargó todos nuestros pecados, ¿ya? Pero Dios el Padre no. Por lo tanto, ¿no es cierto?, por eso Juan dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, es decir, esta vida que nosotros conocemos, había pasado, y el mar ya no existía más. El mar es muy importante, ¿no es cierto?, para el ciclo del agua, para la lluvia, para montones de cosas. El mar, los océanos, las grandes masas de líquido, ¿no es cierto?, grandes masas de agua, ya sirven para la subida y la bajada de las mareas, que tienen que ver con la atracción que ejerce la luna, ya, sobre las grandes masas de líquido. Ahí se ven las mareas, la marea alta, marea baja, etcétera, ya. El mar también tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la evaporación de ríos, lagos, mares, sobre todo los océanos, ya, para producir el ciclo del agua. Entonces, todo eso, hermanos queridos, ya no va a existir. La topografía, el relieve del cielo nuevo y la tierra nueva van a ser muy distintos, muy diferentes a lo que nosotros conocemos hoy en día. Las cosas van a cambiar, ¿no es cierto? Ya no va a existir ni día ni noche. ¿Ya? Las cosas van a ser muy distintas, muy diferentes. Entonces, por eso Juan, lo primero que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, un día el Señor lo va a desatomizar, lo va a mandar al lago de fuego y ahí se va a consumir, se va a quemar completamente. ¿Ya? El lago de fuego es como un sol. El sol, no sé si es, no recuerdo bien, es como 150.000 veces más grande que la Tierra, me parece, no estoy seguro. ¿Ya? Es decir, si el lago de fuego fuera el sol, el sol, ¿no es cierto?, va a absorber totalmente a la Tierra, ¿ya? Porque el sol es mucho más grande que la Tierra. Ok. Y, ¿no es cierto?, el mar ya no existía más. El mar que nosotros conocemos hoy en día, el océano, los mares y todo el asunto, el agua, todo el río, etcétera, eso va a ser cambiado radicalmente en el estado eterno. Ya no se va a necesitar. ¿Ya? Ok. Dice luego en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya.
Aquí, ¿no es cierto?, se nos habla de una ciudad espectacular donde vamos a vivir por toda la eternidad. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, o la ciudad santa de Jerusalén, ¿ya? La ciudad, vi la santa ciudad, dice, la Nueva Jerusalén. Jerusalén aquí en la tierra, ¿no es cierto?, es la capital del pueblo de Israel. Jerusalén en tiempo del reinado de Jesucristo, el Señor va a reinar, va a gobernar ahí durante 1000 años, esa va a ser su capital de todo el mundo, la capital terrenal, pero también viene una Jerusalén celestial, en la cual, ¿no es cierto?, va a bajar del cielo, es decir, de Dios mismo. Va a bajar esta ciudad, pero espectacular, que los detalles los vamos a estudiar desde el versículo 9 al 27, ya más adelante. Los detalles de todo lo que es referente a la Nueva Jerusalén, ya, de qué forma tiene, las medidas, el muro, el material del muro, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, ya desde el versículo 9 al 27. Ahora estamos abocados a la primera parte, al primer párrafo, ya, que es el cielo nuevo y tierra nueva. Después está como una esposa todavía para su marido. Dijimos, ¿no es cierto?, que nosotros en nuestra teología pentecostal se nos ha enseñado que la novia del Cordero, la novia de Jesucristo, somos nosotros, la iglesia. Pero también dijimos, ¿no es cierto?, que en Oseas, si no me equivoco, es 3:25, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que el Señor también se va a desposar, se va a casar con, o se va a comprometer con Israel. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 21:9 específicamente, y aquí, perdón, en Apocalipsis 21:2, dice descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y en el 9 dice yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, decíamos que hay 3 postulantes para un solo novio. En este caso el novio Jesucristo está más que claro, y nosotros nos quedamos, ¿no es cierto?, con que la iglesia del Señor Jesucristo somos la novia del Cordero. Israel va a ser la primera potencia mundial en el reinado milenial, y el Señor, ¿no es cierto?, también va a tener una ciudad donde va a gobernar el universo entero. ¿Ya? El universo entero, imagínense, el universo entero va a ser gobernado, ¿no es cierto?, desde la Nueva Jerusalén, una ciudad espectacular, que le vuelvo a decir, los detalles los vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se fija, baja la presencia del Dios Todopoderoso en esta ciudad, y el Señor, ¿no es cierto?, en el estado eterno, ¿ya?, va a vivir, cohabitar con los hombres. Aquí tenemos dos posturas teológicas con respecto a este concepto de hombres. Hay algunos teólogos que postulan, ¿no es cierto?, que aunque va a ser el estado eterno, se va a volver a la procreación humana, pero como en tiempos de Adán y Eva, sin pecado. ¿Ya? Y otros dicen que no. Otros dicen que va a ser el stock, ¿no es cierto? El stock, un cupo limitado, va a ser los santos del Antiguo Testamento, todo lo que es Israel, muy pocas personas que eran de otros países, ¿ya? Después los santos de la era de la Iglesia, después los santos de la Gran Tribulación y los santos del reinado milenial. Ese stock se refiere a ellos. Algunos teólogos opinan eso. Y otros dicen que no, que se va a volver a la reproducción humana, pero en estado santificado, como en tiempos de Adán y Eva. ¿Con cuál se queda usted? Que Dios le bendiga, usted elija. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Dios estará con ellos mismos, y ellos verán su rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta bendición es para el estado eterno. Si va a haber reproducción humana, casamientos humanos, pero en un estado santificado como vivía Adán y Eva, un estado de santificación plena, que ellos conversaban con Dios sin ningún problema, amén. Y otros dicen que no, que el stock, ¿no es cierto?, limitado se refiere a los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la Iglesia, los santos de la Gran Tribulación, santos o salvos de la Gran Tribulación, y los salvos del reinado milenial, y no hay más. ¿Con cuál se queda usted? Ahí va usted. Entonces, el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, Dios mismo va a bajar a esta tierra, pero no este planeta Tierra que nosotros conocemos hoy día. No es que el Señor le va a pasar un pañito, la va a limpiar un poquito, la va a barrer, no, va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque esta tierra va a ser destruida.
¿Por qué va a ser destruida? Porque fue contaminada con el pecado, con la rebelión de Satanás y la desobediencia del hombre. Por lo tanto, Dios no puede cohabitar ni siquiera con un Armstrong, ¿ya?, de pecado. Absolutamente nada. Entonces, en este cielo nuevo y esta tierra nueva, baja la presencia de Dios ya en la nueva Jerusalén. Ahí viene el Dios Todopoderoso con esta ciudad, descendiendo del cielo, pero a una tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. No a esta tierra como la conocemos nosotros, que ha sido ensuciada, contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo, la misma presencia de Dios, que en este momento no puede. Si bajara la presencia de Dios en este momento, nos mata a todo el mundo, nos mata a todos, nos desatomiza todo el planeta Tierra, por la santidad de Dios y por todo el pecado y la cochinada que hay en este momento. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto?, en el estado eterno no va a ser así. En el estado eterno no va a haber pecado, no. El estado eterno no tiene nada que ver con el reinado milenial del Señor Jesucristo, nada. Absolutamente nada, ¿ya? Por si acaso. El estado eterno es eterno. El reinado milenial es eso, son 1000 años, ¿no? Bueno, entonces en este estado eterno va a bajar la presencia de Dios Todopoderoso, ¿ya?, en esta nueva ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Aquí va a descender, ¿no es cierto?, y se va a establecer aquí el gobierno eterno, ¿ya? El estado eterno se va a establecer una sede mundial de todo el universo, y esa va a ser, ¿no es cierto?, aquí el planeta Tierra. El planeta Tierra. Bien, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Por acá no, hermano, todo muy claro. Yo siempre les digo, si no hay pregunta, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Ya. Versículo 4, entonces. Versículo 4. Enjugará, es decir, secará, secar, enjugar, secar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en el estado eterno? Ya. Va a secar toda lágrima. ¿Qué significa, no es cierto?, que si por ese motivo uno de nosotros perdió un ser querido, y ese ser querido nunca se entregó a Jesucristo, la eternidad se arruinaría. ¿Por qué? Porque estaríamos por toda la eternidad pensando en que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mi tía, mi tío, bla, 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 se perdieron por toda la eternidad, estaríamos llorando por toda la eternidad, se arruinaría. En cambio, ¿no es cierto?, el Señor dice aquí que va a enjugar toda lágrima. Eso significa, ¿no es cierto?, que el Señor va a borrar de nuestra memoria todo lo malo que un día vivimos en este planeta Tierra, en esta primera vida, en las primeras cosas de este mundo. El Señor lo va a borrar eternamente y para siempre. Va a ser como que nunca nosotros tuvimos una mala experiencia en estos 70, 80 años más o menos que vivimos en esta vida terrenal. Por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad, vamos a vivir eternamente felices. ¿Ya? Por eso dice ahí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque si no, imagínense que uno de ustedes, cualquiera de nosotros, haya perdido un ser querido y que sabemos que se fue al infierno. Del infierno va a salir al juicio del gran trono blanco, y del juicio del gran trono blanco va a ir a la perdición, al lago de fuego. Imagínense cómo estarían nuestros corazones. Pasaríamos llorando por toda la eternidad, porque toda la eternidad vamos a estar acordándonos de eso. En cambio, aquí el Señor nos dice que no, que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, significa que va a borrar de nuestra memoria todo lo malo de las primeras cosas. Las primeras cosas son la vida que tenemos en este tiempo. ¿Ya? Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son todo lo que nosotros vivimos ahora en esta vida, que generalmente, por no decir casi siempre, por no decir siempre, es puro dolor y sufrimiento. De alguna u otra manera. De alguna u otra manera. Es casi puro dolor y sufrimiento. Entonces el Señor va a enjugar, va a secar todas nuestras lágrimas, todo el dolor, todo el sufrimiento que un día pasamos aquí. En el estado eterno no nos vamos a acordar de eso. No nos vamos a acordar. ¿Ya? ¿Amén? Espero que se entienda clarito. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. No, hermano, aquí nada. ¿Ya?
No, hermano, nada. Ya, muy bien. Cuando se entiende todo, así da gusto. Pero si tienen alguna pregunta, díganlo. No tengan miedo ni vergüenza. ¿Se entendió Entonces, todo, ¿no mi es cierto? hermano? Ya, muchas gracias. Entonces, sigamos al versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ya no se olviden que el que está sentado en el trono ahí no es Jesucristo, es Dios el Padre. Dios el Padre dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas. El Señor, ¿no es cierto?, no usa la palabra repotenciación, arregladito, le va a pasar un pañito, no. El Señor destruye y hace algo nuevo. Nuevo es nuevo. Yo siempre, ¿no es cierto?, aquí hago un ejemplo, una ilustración, ¿no es cierto? Digo, a ver, supongamos que un hermano se compró un auto nuevo, 0 kilómetros, y resulta que a los 6 meses, 8 meses o al año, qué sé yo, lo chocan y lo dejan como acordeón. Ya, la persona que lo chocó le dice, mire, ¿sabe qué? Llevémoslo a un taller mecánico, ahí lo van a desabollar, lo van a estirar y bla, 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 bla. Ya, el auto lo estiran, las latas, le echan masilla, pintura, lo dejan como nuevo, pero el auto ya no es nuevo, porque ya tuvo un choque más o menos considerable, qué sé yo, y quedó arrugado y todo lo demás. Ya, eso mismo pasa con la Tierra. Este planeta Tierra ha sido ensuciado con el pecado de Satanás y la rebelión del hombre, la desobediencia del hombre y la rebelión de Satanás. Ha sido totalmente ensuciado, pero en forma terrible, asquerosa y sucia. Por lo tanto, Dios no puede cohabitar con el pecado. No puede. Entonces, ¿ya? El Señor dice que va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué va a hacer nueva? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Si va a haber reproducción humana como en tiempo de Adán y Eva en un estado totalmente santificado, qué bueno. Y si no, como le decía yo, el stock de los salvos por la eternidad que pertenecen a los santos o salvos del Antiguo Testamento, los salvos de la era de la Iglesia, los salvos o santos de la Gran Tribulación, los salvos o santos del reinado milenial, que Dios le bendiga, porque ahí los grandes teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Empiezan a caer mucho en la especulación, en las opiniones, así que es mejor, ¿no es cierto?, no opinar. Si usted cree, ¿no es cierto?, que se va a volver como el tiempo de Adán y Eva, amén. Amén. ¿Ya? Pero si usted dice, no, yo creo que va a ser el stock de los santos del Antiguo Testamento, de la era de la Iglesia, la Gran Tribulación y el reinado milenial, amén. ¿Se fija? Porque como esto ya ni siquiera esto es futuro, este es el estado eterno, ya las cosas van a ser muy, muy diferentes a lo que nosotros conocemos hoy en día como vivimos. Nosotros vivimos, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, 70, 80 años, tal vez más, tal vez menos, no lo sabemos, ¿ya? Y todo el afán bajo el cielo, hermanos queridos, hermanas queridas, es puro sufrimiento, llanto, dolor y lágrimas. Aunque muchas veces el Señor, ¿no es cierto?, nos da solaz, nos da descanso, pero aún así, hermanos queridos, la vida es muy complicada, muy difícil, hay un montón de momentos complicados y difíciles, bueno, y el Señor, ¿no es cierto?, todo eso va a enjugar las lágrimas, va a quitar el dolor para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque Él va a hacer nuevas todas las cosas, y nueva es nueva. No es este planeta Tierra, le vuelvo a decir, arregladito, le van a pegar una barriguita, ¿no es cierto? El Señor va a mandar ahí que coloquen un par de arbolitos más, no. Cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Entonces dice aquí que yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, hermanos queridos, hermanas queridas. La palabra de Dios, toda la revelación del libro de Apocalipsis es fiel y verdadera. El único fiel y verdadero es Jesucristo, así que podemos tener la confianza, la certeza, la seguridad, ¿no es cierto?, de que en algún momento el Señor Jesucristo va a abrir todo nuestro entendimiento para esperar y confiar en Él. ¿Ya? Porque estas palabras son fieles y verdaderas, fieles y verdaderas, fieles. Fieles significa, ¿no es cierto?, que no hay ninguna mentira, o verdadero, que no hay ninguna mentira, que no hay ninguna falsedad. Fiel, ¿no es cierto?, que no hay ningún reproche, que no hay nada torcido. Todo esto, ¿no es cierto?, el Señor se lo entregó al apóstol Juan y Juan lo escribió para la iglesia. Palabras fieles y verdaderas. ¿Cuáles? De estas del libro de Apocalipsis. Obviamente en la Biblia completa es fiel y verdadera, claro, pero específicamente este libro, ¿por qué? Porque el único libro en el mundo que habla del futuro es el libro de Apocalipsis. Es la Biblia y específicamente el libro de Apocalipsis, es el único. Los demás libros, ninguno, ¿no es cierto?, puede ver el futuro
como lo ve la Biblia, la palabra de Dios. Sigamos. Verso 6 dice, y me dijo, hecho está. Hecho está significa está todo cumplido. Está todo cumplido, está todo hecho. Ya no hay nada más que hacer. En el estado eterno, ¿no es cierto? El Señor va a hacer todo nuevo, todo nuevo. Absolutamente nuevo. No parchadito, no arregladito, no repotenciado, no que lo van a lustrar, lo van a pintar, no. No, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces me dije, hecho está, se cumplió todo está listo, hecho está. Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, también dijo, hecho está, se cumplió todo. Se cumplió absolutamente todo, todas las demandas, ¿no es cierto?, que la ley reclamaba, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo las cumplió todas. Derrotó a Satanás, los demonios, cumplió la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo es absolutamente todo. Jesús, el Hijo de Dios, es absolutamente todo. Con Él lo tenemos todo ya y sin Él no se tiene absolutamente nada. Por eso dice, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Que se cumplió todo, se hizo todo. Por lo tanto, ahora comienza el estado eterno, el estado eterno. Y los malos, los perversos, ¿no es cierto?, todos los que salgan del juicio del gran trono blanco, van a ser lanzados, ¿no es cierto?, al lago de fuego. Y eso es muy, pero muy, pero muy triste. ¿Ya? Usted y yo, ¿no es cierto?, debemos tener la plena convicción de que el Señor, bueno, si oramos, ¿no es cierto?, oramos, ¿no es cierto?, clamamos al Señor, el Señor, ¿no es cierto?, va a salvar a nuestra familia, a nuestros seres queridos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Pero eso, ¿no es cierto?, uno ora, depende, por así decirlo, del resorte del resorte del Señor. Depende si el Señor, ¿no es cierto?, va a salvar a tal o cual en este tiempo, en esta era de gracia, o simplemente lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación o en tiempo del reinado milenial, no lo sé. Eso solamente lo sabe el Señor. Hecho está, entonces, significa todo cumplido, todo terminado. ¿Ya? Amén, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega. No se olvide que alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Ya? El principio y el fin. Jesucristo, ¿no es cierto?, el que da inicio a toda la creación de Dios y el que le pone término, ¿no es cierto?, también a todo lo creado por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Dice, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesucristo, ¿no es cierto?, es la fuente de agua de vida eterna. Jesús, ¿no es cierto?, dice, el que bebe esta agua no tendrá sed jamás. Significa que espiritualmente el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es la fuente de agua de vida eterna, que nunca más va a cambiar, que nunca más va a pasar. La fuente, ¿no es cierto?, de agua en la cual el mismo, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo va a saciar, no se refiere tanto a la sed física, sino a la sed espiritual, a la presencia de Dios en el corazón de cada uno de sus hijos. Él, ¿no es cierto?, ya dice que le dará gratuitamente de la fuente de agua de la vida. La fuente de agua de la vida es el propio Señor Jesucristo. ¿Ya? Amén, amén. Sigamos. Versículo 7 dice, el que venciere, aquí no dice que todo el mundo va a vencer, aquí no dice que toda la iglesia va a ser vencedora y victoriosa, no, dice el que venciere, hay una condición, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el que venciere, aquí hay una condición. Yo sé que hay una alabanza, ¿no es cierto?, muchos que dicen, el amor de Dios es incondicional, no, eso está malo. Bíblicamente está totalmente errado. Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, Dios demanda, ¿qué cosa? Él, arrepentimiento. Dios demanda el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, simplemente le espera el infierno y después la condenación en el lago de fuego. Arrepentidos y convertidos. Correcto. Entonces, por eso dice, el que venciere. No dice que todo el mundo va a vencer. No dice que toda la iglesia va a ser vencedora, no, el que venciere. Hay una condición, le vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque tenemos la mala ocurrencia de pensar que cuando hay una canción que dice amor sin condiciones, no, eso está malo. Malo. El amor de Dios pone condiciones y el amor y la condición que Dios pone para alcanzar ese amor en el ser humano es el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, está sonado. Entonces, por eso dice aquí, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. El que venciere.
¿ya? Que quede claro, el que venciere. Él le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que quede muy claro, hay una condición, que el que venciere. En este momento tenemos hartos hermanos que no están venciendo, que están alejados, que están en pecado, que están nadando en el río Nilo, en vez de estarse llenando en el río Jordán de Israel, ¿no es cierto? Están nadando en el río Nilo de Egipto, en el pecado, en el mundo, ya. Esas personas, si no se arrepienten, se van a quedar para la gran tribulación. Y todos ya sabemos qué es lo que pasa en la gran tribulación, cómo se va a haber salvación, claro, pero qué es lo que va a costar. Ya, eso ya lo sabemos. Entonces, quiere el Señor, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros seamos fieles al Señor de todo corazón, ¿ya? Y seamos vencedores. Venzamos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor Jesucristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, vencer al enemigo, vencer las tentaciones, vencer al mundo, los deseos del mundo, de la vanagloria del mundo, de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no es cierto?, vivamos felices y contentos, eternamente agradecidos de la bendición que Dios nos da. Cada día, ¿no es cierto?, es ser llamados sus hijos. Damos gracias al Señor porque hemos vencido. Y hemos vencido ¿cómo? A través de la sangre bendita del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Y aquí, ¿dónde van a estar todos los malos? Todos los malos que fueron juzgados en el juicio del gran trono blanco, dice. Pero los cobardes, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas estas personas, ¿no es cierto?, que nunca se arrepintieron, ya, el Señor, ¿no es cierto?, los va a mandar ¿dónde? Al lago de fuego. Hermano, una pregunta. ¿Sí? A los cobardes hace referencia, como por ejemplo, a los hombres que no tienen fe. Sí. Más que nada va apuntado a aquellas personas que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, dicho en buen chileno, tiraron para la cola. ¿Cómo es eso? Tiraron para la cola, tiraron para atrás. Se echaron para atrás. Un día caminaron con Jesucristo y después se fueron al mundo. Se volvieron apóstoles. Ya, porque seguir a Cristo igual es solo para valientes. Bueno, amén, por eso. Entonces, las personas que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, un día han estado con Jesucristo, pero en día andan abrazaditos con Satanás, ya a ellos se les llama cobarde. Porque la verdad, las cosas, hermanos queridos, para ser cristianos en este tiempo hay que ser valientes, sobre todo en los países musulmanes, en China, en Corea del Norte, en India, en Pakistán, en Nepal, todos los países de Medio Oriente. Es muy complicado. Nosotros acá en Chile prácticamente no tenemos ningún problema. Deberíamos todos los días, vivir glorificando al Señor de todo corazón, porque tenemos la bendición, ¿no es cierto?, de poder vivir en un lindo país llamado Chile. Pero en otro lado, nuestros amados hermanos sufren las consecuencias, pero terribles, sobre todo los países musulmanes, ¿ya? Entonces, los cobardes, los incrédulos, los que nunca creyeron en Jesucristo, ya. Nosotros, ¿no es cierto?, nos criamos acá en la Unión, en la Iglesia Bautista. En la Iglesia Bautista había una chica, una hermana, se llama Patricia Reyes, jovencita, muy linda, muy bonita. Ella tenía a su papá, oraba por su papá, clamaba al Señor por su papá, pero ese hombre nunca se entregó a Jesucristo, nunca. Cuando murió, el pastor dijo, a este hombre vino el diablo y se lo llevó. La pura verdad. Tenemos otro caso también, de una hermana. Ella era una hermana adulta. Tenía a su hijo, su hija, qué sé yo, harto hijo y todo el asunto. Tenía a su esposo que nunca quiso recibir a Jesucristo en su corazón. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ese hombre también vino el diablo y se lo llevó. Esos van a ser juzgados, ¿no es cierto? En este momento están en el infierno, horrible. ¿Ya? Hace rato ya que murieron. Pero van a salir de ahí, ¿no es cierto? Y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, conforme a sus obras. Eso ya lo vimos. ¿Ya? ¿Y qué les va a pasar ahí? Van a escuchar una sentencia. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, le va a decir el Señor Jesucristo, preparado para él, diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles, el anticristo, ¿no es cierto?, la bestia y el falso profeta ya van a estar nadando ahí en el lago de fuego, en la condenación. Pero Dios es tan bueno que a la raza humana, al género humano, ¿no es cierto?, les tiene preparado un juicio aún a los pecadores, porque Dios respeta su creación, no tan solo la ama, sino que también Dios la respeta. Entonces, todos los incrédulos que un día nunca, nunca, nunca quisieron saber nada de Jesucristo, ya van a estar
en la condenación eterna en el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Ya? Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, la brujería, etcétera, etcétera, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, ¿no es cierto?, es un lago de fuego. De ahí no van a salir nunca más. Las personas del infierno un día van a salir de ahí, ¿ya? Pero se van a presentar en el juicio del gran trono blanco. Ese juicio, ¿no es cierto?, lo ejecuta el Señor Jesucristo. Y todas las personas, ¿no es cierto?, que un día nunca quisieron saber nada del Señor, que insultaron a su esposa, a su esposo, que nunca quisieron saber nada, que los traicionaron, los engañaron, ya lo que sea, todo eso, ahí van a escuchar una sentencia en ese juicio del gran trono blanco. ¿Y dónde van a ser lanzados? Lo que acabamos de ver aquí, ¿no es cierto?, en el lago de fuego, o la muerte segunda. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto, ¿no es cierto?, al cielo nuevo y tierra nueva. Juan, ¿no es cierto?, para hacer un resumen, ve un cielo nuevo y una tierra nueva porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo este planeta Tierra el Señor lo va a destruir. Eso ya lo vimos en el juicio del gran trono blanco, cuando dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades, el infierno, ¿no es cierto?, está en el centro de la Tierra, dijimos, y como está en el centro de la Tierra, el Señor va a agarrar la Tierra completa y la va a destruir en el lago de fuego. ¿Ya? Es como tirar la Tierra al Sol. El Sol es como 150.000 veces más grande que la Tierra. ¿Ya? Algo así. O 50.000, no recuerdo bien. ¿Ya? Entonces Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el mar ya no existía más. Las primeras cosas es la vida que nosotros como la conocemos y la vivimos en este momento. ¿Ya? Esto va a cambiar radicalmente. ¿Ya? Por eso Juan dice, ve un cielo nuevo y una tierra nueva. La topografía va a ser distinta. El mar ya no va a ser necesario. ¿Ya? La topografía terrestre va a ser muy distinta. El relieve terrestre va a ser totalmente distinto, no como lo tenemos ahora. Luego, ¿no es cierto?, Juan dice que vio la ciudad santa de Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿A dónde? A un cielo nuevo y una tierra nueva. No puede ser este mismo cielo y esta tierra, porque esto fue contaminado, ensuciado con el pecado, y Dios no puede cohabitar con el pecado. Imposible, imposible. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, el que estaba sentado en el trono dice, he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Dios mismo morará con ellos y ellos serán su Dios, y ellos serán su pueblo. ¿Qué significa eso? Que la presencia del Dios Todopoderoso va a bajar aquí, a este cielo nuevo y tierra nueva. Y Dios mismo va a habitar aquí. En este momento el trono de Dios, ¿no es cierto?, está arriba en el tercer cielo. ¿Ya? En el tercer cielo. Existen tres cielos. El primer cielo, ¿no es cierto?, la atmósfera donde nosotros vivimos. El segundo cielo, saliendo de la atmósfera terrestre, ¿no es cierto?, donde están los planetas, las galaxias, las nebulosas, etcétera, 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 todo eso. Y por último, en el tercer cielo arriba, ¿no es cierto?, está el trono de Dios. Ahí, ¿cómo sabemos eso? Por 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. Si en el espíritu no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé. No lo tenía claro. ¿Ya? Entonces, la morada del Dios Todopoderoso va a descender aquí, este cielo nuevo y esta tierra nueva. ¿Por qué cielo nuevo y tierra nueva? Una vez más lo voy a decir, ¿no es cierto? Porque este primer cielo y esta primera tierra fueron contaminados con el pecado, con la rebelión de Satanás y la desobediencia del hombre. Y toda la inmundicia, la inmoralidad y la cochinada que hay en este momento. ¿Ya? Imagínense la gran tribulación, va a ser peor. Va a ser peor. Hermano Rudy, ¿me puede repetir la cita de 2 de Corintios? 2 de Corintios, capítulo 12, Barbarita. ¿Qué versículo? ¿O es todo el 12? Es todo, me parece que es del 1 al 15. O del 1 al 12. El aguijón en la carne se llama. Ya, eso. Ahí, ¿no es cierto, Pablo? Ahí Pablo dice, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el espíritu no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé. ¿Ya? Ahí sabemos que hay 3 cielos, porque Pablo dice, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Claro. El tercer cielo, el trono de Dios. Muy bien. Entonces luego el Señor dice, ¿no es cierto? ¿Ya? El Señor va a enjugar toda lágrima, ya toda lágrima del ojo, no nos vamos a acordar del dolor, del sufrimiento, ¿no es cierto? Si un familiar, un ser querido, un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, ya no se fue con Jesucristo, porque si no la eternidad se arruinaría, porque estaríamos toda la eternidad acordándonos de que mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija,
no se fue con Jesucristo y está en el lago de fuego. Se arruinaría la eternidad. Entonces el Señor por eso va a quitar, va a enjugar toda lágrima, no va a haber llanto, dolor, ni clamor, ni muerte, nada de eso, en el estado eterno. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? El Señor dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas nuevas, ¿no? Eso es muy importante, cielo nuevo, tierra nueva, no es este mismo planeta, no. Hay algunos teólogos que dicen que es esta misma tierra, que el Señor la va a limpiar, la va a pulir, le va a pasar un pañito, ya, yo creo que no. Otros teólogos creemos que no, ¿ya? Creemos que no, que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, que es nuevo, que esta tierra y esta tierra y el mar y todo el asunto, este planeta Tierra como lo conocemos, el Señor lo va a destruir. ¿Por qué lo va a destruir? Porque fue contaminado con el pecado y Dios el Padre no puede cohabitar con el pecado, no puede, ni un Armstrong, nada, absolutamente nada, no puede, nada de pecado, no puede, imposible, imposible. Jesucristo es diferente, porque Jesús se hizo ser humano, Él se hizo pecado por amor a nosotros, aunque Él no pecó. ¿Ya? Pero el Señor cargó, ¿no es cierto? Dios el Padre cargó todos nuestros pecados, nuestras maldades de toda la humanidad, los cargó en Él. Entonces Él sabe lo que es vivir en un cuerpo limitado. Luego dijo, ¿no es cierto? Hecho está significa que está todo terminado, está todo consumado, aquí estamos en el estado eterno, ya las cosas van a ser muy diferentes como nosotros las vivimos hoy en día. Por eso es muy importante las palabras de Jesucristo cuando dijo, no hagan tesoro aquí en la tierra, donde el orín, es decir, el óxido y la polilla corrompen, es decir, donde todo se echa a perder. Eso se conoce, ¿no es cierto?, como la ley de la entropía o la primera y segunda ley de la termodinámica, que dice que todo se echa a perder. Aquí en esta tierra todo se echa a perder, todo se descompone. La respuesta la da solamente la Biblia. ¿Cuál es? El pecado. A causa del pecado todo se echa a perder. Dios no lo diseñó así. De hecho, Adán y Eva y los patriarcas, ¿no es cierto?, antes del diluvio, vivían 700, 800, 900 y tantos años. Imagínense, ¿ya? Entonces, en el estado eterno vamos a ser eternamente jóvenes, para siempre, ¿ya? Ya no va a haber envejecimiento, no va a haber llanto, dolor, ni clamor, ni muerte, nada de eso. ¿Por qué? Porque las primeras cosas, eso se refiere a las primeras cosas, ya pasaron. Hecho está, ¿no es cierto? Se terminó todo, se cumplió todo, yo soy el alfa y el omega, etcétera, etcétera. Ya, al que tuviere sed, el Señor promete darle, ¿no es cierto?, agua de vida, ya, gratuitamente. Y ahí la condición, el que venciere, eso es muy importante. El que venciere, no dice que toda la iglesia va a vencer, no dice que todos vamos a ser vencedores, no dice, ¿no es cierto?, que todo el mundo va a ser vencedor, no dice el que venciere. Hay una condición, ¿ya? El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, ¿no es cierto?, va a ser para todos los pecadores, para aquellos, ¿no es cierto?, que hoy en día se burlan, se ríen de nosotros, para aquellos que hacen escarnio muchas veces de nosotros, creen que se las van a llevar peladita, que Dios nunca lo va a saber. No, hermano. Dejemos lugar a la ira de Dios nomás, él sabrá cómo va a pagar cuando nos hacen daño, cuando nos insultan, cuando nos agreden, cuando nos traicionan, etcétera, etcétera. Hay un Dios en el cielo que ve todas las cosas. Descansemos en él. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la primera parte del capítulo 21, primer párrafo, que es cielo nuevo y tierra nueva. Muy claro, hermano, por acá. Gracias al Señor, todo muy claro. Norma, Udita, hermana Yesenia, o sea, Gisela, hermana Gisela, Barbarita, hermana Angélica, Martín, Luca, hermana Norma, Uldita. No, mi hermano querido, por acá todo bien. Gracias. Ya. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Sí, se entendió todo, hermanito, por aquí. Ya, muy bien, Luca. Ya. Yo siempre le digo, cuando no hay pregunta, o se entendió todo o no se entendió nada. Porque generalmente surgen preguntas. ¿Ya? Entonces aquí, del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, ya nos encontramos con el estado eterno, estado eterno.
¿Qué significa estado eterno? Eterno. Ya no va a existir el planeta Tierra como nosotros lo conocemos ahora. No va a existir el mar, no va a existir el relieve terrestre, como nosotros lo conocemos ahora, con montañas, valles, ríos, lagos y todo lo demás. No, no. La cosa va a ser totalmente distinta, diferente, porque el Señor va a hacer algo nuevo. Hecho está, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas, nuevas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, antes ya de ir terminando. Hable ahora o calle para siempre. Por acá no, nada, hermano. No. Entonces, les recuerdo, hermanos queridos, a partir de hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hacer los estudios solamente los días viernes, porque ya alcanzamos a Radio Aliento ya, ¿no es cierto? Y ya no es necesario hacerlo los días miércoles. Lo estamos haciendo los días miércoles para apurarnos un poquito, ¿ya? Para apurar más la causa, pero lo vamos a hacer solamente los días viernes. El día domingo sigue normal la reunión, ¿no es cierto? A las 20... a las 20 horas empiezo a llamar, y no nos olvidemos que este día domingo tenemos dos cosas. Este día domingo tenemos el ayuno y tenemos la oración de madrugada, ¿ya? Este día domingo 28 tenemos el ayuno de entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿ya? Porque es el último día del mes, y, ¿no es cierto?, tenemos también la oración en la madrugada, ¿ya? Así que yo los invito cordialmente, hoy más que nunca, más que nunca, más que nunca, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar, ayunar, con ayuno, lloro, lamento, tenemos que buscar al Señor, hermanos queridos, y bueno, ya todos saben, ¿no es cierto?, que el ayuno, lo principal no es dejar de comer, en el ayuno lo principal es estar en comunión con Dios, y como justo cada día domingo, ¿ya? Aprovechamos la cadena de oración, ¿no es cierto? Aprovechamos el ayuno, etcétera. Hagámoslo, hermanos queridos, en forma voluntaria. Yo nunca los voy a obligar, nunca los voy a obligar. El Señor no nos obliga a nada, pero quiere, por ejemplo, que si vamos a orar, lo hagamos de corazón, que si vamos a ayunar, nos apartemos para Él. No estemos ayunando, pero mirando el Facebook, o ayunando, ¿no es cierto?, y mirando la televisión, o ayunando y jugando a la pelota, o viendo la novela. No, 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 así no sirve. No. El ayuno principal, ¿no es cierto?, es tener comunión íntima con el Señor, apartarnos para Él, ¿ya? Y eso tenemos que hacerlo el día domingo 28, porque es el último día del mes de febrero. Febrero trae 28 días, el último día del mes, ¿no es cierto?, día domingo, tenemos nuestro ayuno de fin de mes. Y la oración, ¿no es cierto?, en la madrugada, lo que todos ya sabemos, lo que tenemos que hacer. Entonces yo los invito cordialmente a participar de estas actividades espirituales que nos hacen muy bien, que nos ayudan, que nos acercan más al Señor, que nos santifican más. ¿Ya? Hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Hagamos, por así decirlo, porque ni tanto sacrificio tampoco, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, un ayuno. Si alguien, ¿no es cierto?, tiene algún problema, puede tomarse un yogur, una fruta, un vaso de agua, etcétera. Bueno, y los que podamos hacerlo, ¿no es cierto?, en las 24 horas, abstenernos de alimento, mejor todavía. Pero si hay alguien que no puede, que necesita, ¿no es cierto?, comerse algún alimento, un yogur, una fruta, lo que sea, hágalo, no hay problema. Pero no deje de estar en comunión con el Señor, que es lo más importante. Y, ¿no es cierto?, obviamente el día domingo en la tarde, a partir de las 20 horas, tenemos nuestra reunión dominical, todos los hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que las congregaciones, sus respectivas congregaciones o pastores, ¿no es cierto?, no hacen reunión. Los hermanos que tengan reunión tienen que participar en sus congregaciones, no acá con nosotros, no, tienen que participar en su congregación. Los que no, bueno, ellos sí, ¿no es cierto?, nos juntamos a partir de las 20 horas. Bien, damos gracias al Señor. Ahí Martincito tuvo que retirarse, me parece, ya tuvo que hacer, no hay problema. Damos muchas gracias al Señor porque el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos da la bendición de poder estudiar su palabra, estudiar este lindo libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, saber el futuro. Ningún libro en el mundo, ninguno, solamente la Biblia, y específicamente dentro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos habla del futuro, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, todo eso ya lo vimos, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en la segunda venida del Señor Jesucristo, qué es lo que va a pasar en la
la famosa guerra o batalla del Armagedón, qué es lo que va a pasar en el reinado milenial, qué es lo que va a pasar con el juicio para los pecadores, ¿ya? Y también nos habla del estado eterno, la eternidad. No sé si hay algo más, alguien más quiere acotar algo, preguntar algo, antes de terminar. Nada por aquí, nada por acá. A ver, muy bien. ¿Nuestra hermana Gisela está por ahí? ¿O está solamente Barbarita? Hermana Gisela. Hola, ¿cómo está, hermano Rudy? Amén. Hermana Gisela, usted va a tener la bendición de despedirnos, ¿no es cierto?, en esta tarde, bueno, esta noche ya, ¿no es cierto?, ya está oscuro. Dándole gracias al Señor, ¿no es cierto?, por su palabra, porque nosotros tenemos el gran privilegio, el gran honor de poder conocer cosas del futuro y del estado eterno. Esta bendición, ¿no es cierto?, la conocen muy poco, aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, porque se estudia muy poco, casi nada. Se le da prioridad casi 100% al evangelismo, y está bien, hay que ganar almas para Cristo, está bien. Pero también, ¿no es cierto?, si nosotros nos podemos dar este tiempo de poder conocer un poquito más respecto al estado eterno, a las cosas futuras, etcétera, etcétera. Y esto el Señor lo muestra, ¿no es cierto?, en su palabra. Así que, hermanita Gisela, Dios le bendiga. Despídanos, por favor, en oración. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, este día por la vida que tú nos concedes, por el privilegio, Dios mío, de abrir nuestros ojos, Señor, ver nuestros hijos y tener un día, Dios mío amado, para poder estar en tu presencia, Señor. Gracias. Padre, te agradecemos, Señor, también por las pruebas que tú nos das, Señor, porque nos hacen crecer, Dios mío amado, nos hacen ser fuertes, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, y las personas que tú pones en nuestros caminos, Dios mío amado. Amén. Padre Santo, te doy gracias especialmente, Señor, porque ya se inicia un nuevo año, Dios mío amado, y tú me has concedido deseos que tenía pendientes, trabajo, Señor, y dificultades, Padre, y no solo a mí, Señor, si tú eres bueno, Dios mío, con todos tus hijos. Seguramente hay más de alguna alma agradecida, Dios mío, por ti, por los milagros que tú realizas, Señor, todos los días con tu pueblo. Señor, ahora te damos gracias, Señor, primeramente a ti, Señor amado, que le has dado toda la sabiduría. Con Bárbara nos gozábamos porque comentaba ella que el hermano Rudy tenía mucho conocimiento y sabía mucho. Y sabemos, Dios mío amado, que tú se lo has dado, Señor. Ha caído en gracia delante de ti, Señor, esa alma, ese corazón, Dios mío amado, y tú lo has llenado de gracia, Señor, de sabiduría, de entendimiento. Y él no ha querido ser egoísta, Señor, sino que ha querido compartirlo con sus hermanos, Señor. Los que no sabíamos, los que no conocíamos, Señor, los que teníamos hambre, Dios mío, de conocer tu palabra, de saber los tiempos del fin. Y como mi hermano bien dice, este es un libro que habla del futuro, Señor, de lo que va a pasar, Dios mío amado, para advertir a tu pueblo, para advertir a tu iglesia, Señor amado, de todas las cosas que han de acontecer. Así que te agradecemos, Dios mío amado, que tú hayas podido dejar, Dios mío, con el apóstol Juan, todas estas cosas, Señor, para la enseñanza y el aprendizaje de tu pueblo, de tu novia, de los que te amamos, Señor, de los que anhelamos tu venida. Ayer hablaba con mi pastor y le decía que yo amaba tu venida, Señor, y que la deseaba día con día, y me imagino que todos tus hijos que te amamos debiéramos tener ese sentimiento, Señor. Tu palabra dice que la iglesia dice, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia. Y así nosotros deberíamos clamar, Señor. A esta hora yo te agradezco enormemente todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te agradezco la palabra y el que la ha exhortado, toda la enseñanza y la edificación, Dios mío amado. Te agradezco por todos los hermanos que se han conectado, Dios mío. Te agradezco porque el internet no falla, Señor. Te agradezco porque no se va la luz. Tantas cosas, Dios mío, que estaríamos todo el día y toda nuestra vida para agradecer por cada cosa que tú nos das. Señor, a esta hora te pido, Señor, que nos despidas, pero no de ti, no de tu presencia ni de tu Santo Espíritu, no del Rajo del Señor. Siempre, Dios mío, manténnos cerca de ti, Señor. Amén. Te pido que nos despides en paz, Señor amado, dándonos dulces sueños. Como decía tu
profecía, que en los últimos tiempos tendremos sueños, veremos visiones, Señor amado. Sí, Señor. Háblanos, Señor, esta noche a través de tu Espíritu Santo, Amén. Señor. Así Guíanos es, nuestra Dios vida, Santo. Señor, y que nunca nos apartemos de ti ni de tu presencia. Sí, Padre, Señor. te ruego la bendición que caiga sobre nuestras vidas en el precioso, dulce, grande y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y para la gloria de Dios Sí, Padre, Señor. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén, Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios para siempre, aleluya, amén, amén. Barbarita, no te vayas, Barbarita, no te vayas, el resto, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buenas Bendiciones, hermana Norma. noches, Señor le bendiga a Buenas noches, hermana todos. Norma. Goldita, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Barbarita, no te Bendiciones. vayas. Chau, chau. Aquí estoy. Ya. Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones. Aprendí a la cámara, mamá. Bueno.